Bien, ustedes me... Claro que sí. ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo te va, Tamoa? Ajá, micrófono. Necesitamos lo de la otra vez. El micrófono ¿El parece que está audífono tienes? tal vez un poquito más cerca del micrófono. ¿Tú tienes en tus audífonos suficiente carga? Porque eso nos pasó con Lucía Parker el viernes y eran los audífonos inalámbricos de Lucía. Ah, era eso. Sí, los inalámbricos de Lucía. Ahora mejor. Es que lo había bajado. Ok. Vamos a ver si te ¿Ahora escuchamos ahora. Sí, ahora sí. Ok. ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Saludos cordiales, nena. Estamos bien, gracias a Dios. Verdaderamente muy preocupados y hasta angustiados. Okay. Esa es la realidad. Ver una aplicación tan fuerte en contra de la verdad, de la ciencia, de los valores, es increíble. Porque es tan... Es un gate. Y Cierra, sí. de igual forma vemos que lo ha dado cuenta. Se nos está yendo esto, Tamoa. Sí. Esa última parte no la escuchamos. Es que cierra el micrófono. Como que... Sí. Ajá. Voy a quitarlo. Mira a ver. ¿Me escuchan ahora? Vamos a ver ahora. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ¿Me tratar. están de ver. escuchando? Vamos a Intenta, ver. sí. Sí. Sigue hablando Sí, a ver si sí. no se nos interrumpe. Pues, por ejemplo, este 184 torturas y tantas practicidades que quieren decir. Fíjense, lo que ellos tortura y lo que mencionaban como tortura eran unas prácticas que estaban una década. No, se nos sigue interrumpiendo. Ujú. Sí. Tamoa, te nos interrumpes el audio. Es el audio. Es Oye, el audio. Es el sonido nada más. La imagen está perfecta. Ajá. Sí. El audio. Con unos audífonos, maybe el que es con alambre, si lo tienes, pregúntale a Luis si tiene Exacto, uno. si lo tienes. El audífono que es con, ¿verdad? Ujú. Con conectarlo con el cablecito. Vamos a intentarlo de una vez. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? Ahora, ¿Tú nos escuchas bien a nosotros? todavía estoy aquí. Ah, es que yo lo tuve. ¿Me escuchan ahora? Sigue hablando. Sigue Vamos hablando. a ver. Porque por pedacitos cortos te escuchamos. Pero se interrumpe. Básicamente, el 184 busca realmente criminalizar a los papás y a los profesionales que niños. No, ¿Me escuchan? No, no. Exacto, sí. Que hay... no. Vámonos por teléfono. Exacto. Ok, ¿Cómo beberme? está bien. ¿Ok? Sí. Origínate la Dale, llamada dale. desde allá y te sacamos por teléfono. Dale. Disculpen, ¿verdad? Que esta es la Sí. parte... Sí, la parte técnica. La parte cosas técnica. aparte. parte técnica. Sí, Aparentemente los audífonos Tiene que ser inalámbricos, que fue exactamente Sí. el mismo problema con Lucía. Con Lucía. Entonces Israel Él tenía los otros, tenía los otros y se escuchaba, pero perfecto. los de cable, pero la Ajá. vamos a sacar por teléfono, no la van a estar viendo, pero sí la pueden escuchar. Ella nos va a llamar, ¿verdad? Ella va a llamar, Yo creo que ¿verdad? sí, yo creo que sí. Que nos va, Ok. va a estar dando un toquecito. Es importante esta, comenzó hablando sobre el proyecto 184 Ujú, ujú. y entonces queremos escuchar la opinión de ella. Ella dijo a principio que está un poco preocupada de lo poco que pude entender, ¿verdad? Ujú. Con relación a este proyecto, así que veamos qué tiene que decir Tamoa. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Estos pique y se extiende en Canadá. Ahora mismo hay un papá, lo he mencionado en un par de ocasiones, y en Ohio se está dando otro caso idéntico. En Canadá está este papá que ya está preso porque no se había enterado de que pues, su hija se siente nene, y cuando él se entera de que ahora la escuela está en la etapa donde le están administrando hormonas a su hija, y como tiene 14 años, que ya tiene los senos desarrollados, va a haber una amputación de senos. Oh my God. Él no quiere que le mutilen a la nena, Claro. para él es una mutilación. Claro.
y fue a la escuela a oponerse. Oh, Dios. Y la escuela, aún porque él le llama hija, lo penaliza y le dice, le estás violando el derecho a tu hija de cómo ella se ve y se siente. Esa parte yo la puedo entender desde el punto de vista de entenderlo. Pero para este papá, esa es su nena de 14 años. ¿Ok? Que toda la vida nació nena y que para él es su hija. Exacto. Y por no estar dispuesto a referirse a ella como nene. Como hijo, está preso. Está en la cárcel. Muchachos, aparentemente podemos hablar con Tamoa mientras la vemos en la imagen acá de televisión, me dicen. Okay. Ah, pues. Por ahí estoy con el teléfono en mano. Ah, mira Ahí qué está. bien. Bueno, si es la combinación. Oye. Esto es una nueva tecnología. Sí, qué bien. Ahora sí te escuchamos muy bien. Te la inventaste, mija. Miren, básicamente hay una agenda directa que ya se ha logrado en 20 estados, o sea, de una forma u otra. En esos 20 más o menos incluyen a Puerto Rico con la orden ejecutiva que hizo Ricardo Rosselló. Es importante que entiendan que Ricardo Rosselló hizo una orden ejecutiva que hoy día limita el Departamento de Salud, que ahora es que los médicos se están enterando de esto, y yo conozco varios médicos que están verdaderamente indignados con esta pieza legislativa. Ellos ya limitan al Departamento de Educación, al Departamento de la Familia. Así que todos ellos ya están trabajando bajo una orden ejecutiva que dice la misma barbaridad que dice este proyecto, hecho por Ricardo Rosselló. ¿Qué pasa? Miren dónde llega la mentira. Antes los proyectos tienen como una explicación de por qué ellos van a hacer las cosas. Y en esas explicaciones es donde ellos hablan esas torturas y esas supuestas terapias de conversión. Porque tenemos que decir que conversión, porque verdaderamente las que ellos hacen es afirmar al niño o al menor en cualquier deseo que él tenga. Y cuando yo digo cualquiera, entienda que es cualquiera, entienda que es que si no se siente nada, entienda que es si le gustan los dos, entienda que es que no es solo homosexualismo, es cualquier cosa diferente a lo que es normal, heterosexualidad o su biología. Y eso es cualquier cosa. Entonces ellos lo van a afirmar en cualquier cosa y lo van a ayudar en una superterapia amorosa a que él se acepte como él está diciendo que es y que su entorno lo acepte como él está diciendo que es. Aunque O sea, eso de varíe, esto se Tamoa. trata. Aunque eso varíe, porque en el género fluido, tú puedes ser por un tiempo nena, pero Es puedes correcto. regresar a ser nene. Es correcto. Ujú. Lo que pasa es que ahí es que ellos, mire, todo lo que se origina de una mentira cae. Eso cae por su propio peso. Ellos hablan de sexo fluido y quiero que busquen ustedes a Lisa Diamond. Ella fue de la directiva de APA, el que citan tanto, que le voy a decir algo, voy a hacer un paréntesis. A mí me importa APA, ACLUEQUE y quién más me va a venir a decir a mí cómo criar a mi hijo. APA es una organización que ni siquiera, hasta ahora, yo creo que solo uno de los psicólogos que yo conozco pertenece a esa organización. Esa es una organización, eso no es los dioses del Olimpo. Eso es una organización que tú perteneces a ella voluntariamente. Habiendo dicho eso, APA hizo un consenso entre ellos, los 3 gatos que hayan sido en su directiva, que sabemos que la directiva o sea, siempre hay personas homosexuales allí, porque ellos se han apoderado de igual en Puerto Rico, y lo voy a decir, igual en Puerto Rico. Las directivas de psicólogos de aquí hacen lo mismo, igual el Colegio de Trabajadores Sociales hacen lo mismo. Entonces ya se van por ideologías y no por la ciencia. Fíjense, Lisa Diamond ha hecho estudios muchísimos, ella es lesbiana, es totalmente liberal, y sus estudios dicen que la sexualidad es fluida. O sea, que tú puedes ir padinga para mandinga. Vamos a hablar en buen español. Pues miren, ¿sabe cómo yo le digo? Es que a esto le gusta lo que sea si tú las vas a probar, y con la sexualización que hay ahora y la pornografía que está choreta, la gente que se expone a eso sí va a tener un problema sexual. Eso es una realidad. Eso es como 1 más 1 es 2. Pues entonces tenemos niños que para colmo están recibiendo una influencia de los muñequitos, de todas las series, de los artistas, que esto es lo más cool. Ahora tú eres bien cool si tú vas para todos lados. Y sabemos que estos niños son débiles y moldeables
y manipulables inclusive. Ellos son manipulables. Entonces, tenemos un niño manipulable que ya está recibiendo todo eso por todas partes, ¿verdad? Toda esa presión, como le llamábamos antes, presión de grupo. Los nenes, el más bueno por presión de grupo te cometía una barbaridad de momento porque se dejó llevar por el grupo. Pues imagínense que ese grupo ahora es maestros, artistas, los medios, las noticias, el programa, es por todas partes. Así que estos niños ya no saben, cuando entra esa confusión que era normal en un 25% de los adolescentes, pues tú le estás poniendo todos estos ingredientes adicionales, más le estás diciendo, cuando eso le pase, tú lo afirmas. Eso es una locura. Y eso sí es abuso y maltrato. Eso sí es abuso y maltrato. Eso es lo que me molesta tanto. Y lo que está pasando ya es que saben que ya se ha pasado décadas de donde UK, que es donde podemos mejor ver esto, ya estas leyes estaban y ya vimos lo que deja. Ahora mismo tenemos a Keira Bell, que se ha convertido en una activista en contra de esto y fue una trans, era un trans hombre, y comenzó su proceso a los 16 años. Le hicieron la doble mastectomía, etcétera. Ella está de activista en contra de esto y dice, óyeme, doctor, ¿cómo es posible que tú me estés afirmando a mí lo que yo decía a mis 16 años? Ahora tiene 24 y está sumamente arrepentida y no quiere que le pase a más nadie. Ella fue la que demandó al gobierno porque el hospital era del gobierno y ella ganó la demanda de que hubo un daño hecho por el gobierno a ella. Me pregunto yo, señor gobernador Pierluisi y el liderato, ¿verdad? El presidente del Senado, el presidente de la Cámara, ¿ustedes quieren que empiece a haber demandas en Puerto Rico porque ustedes aprobaron una ley tan dañina como este proyecto 184, donde entonces va a haber un daño peor a los niños? Yo quiero decirles aquí qué dice la clínica, no lo digo yo, lo dice Mayo, ¿verdad? Los efectos secundarios de estas hormonas que le empiezan a dar a estos niños, porque lo primero que le dan es un bloqueador hormonal. Es lo primero que le dan. ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto, sí. perfecto. Ok. Lo primero que le dan es un bloqueador hormonal. Eso es bien importante que usted lo sepa. Es lo primerito. Después de que le dan un bloqueador hormonal a ese niño sano, totalmente sano, mire, eso es un malpractice. Y usted me dice, Tamoa, pero qué exagerada. Pues quiero que sepa que ya aquí hay una clínica que lo hace. Y le está dando a adolescentes, porque la pediatría llega hasta los 21 años. De 18 años ya le están dando hormonas cruzadas y los bloqueadores hormonales. Inclusive a pacientes que ya eran pacientes psiquiátricos y que toman medicamentos psiquiátricos. Esto es un malpractice. Se lo están dando como si fueran bombones, lo que le están dando allí. Y déjeme decirle que yo como mujer, si tengo una menopausia y quiero tomar las hormonas de mi género, de mi sexo, porque yo no soy un género, mi sexo, de mujer, miren los riesgos que tienen. Enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, coágulos sanguíneos y cáncer mamario. Esos son los riesgos de yo tomar la misma hormona que es estrógeno mía. Imagínense entonces, yo le estoy dando una menopausia prematura a una niña. O sea, de momento tiene 13 años, está en su menstruación y le diste una menopausia de hoy para mañana. Esto es una locura. Y en adición a eso le voy a dar una hormona cruzada que es del sexo contrario, testosterona. Si aquí las mujeres que han tenido una menopausia saben el estado de ánimo y lo difícil que es un desbalance hormonal, o todas las que tenemos un periodo menstrual, que sabemos que ya hay un desbalance hormonal, nos ponemos hasta de mal humor, sin saber ni por qué, imagínense que voy a tener eso a las 100, porque para colmo me van a dar testosterona. Esto es una locura y es un abuso. Y como si esto fuera poco, ya han salido a hablar hasta adultos. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo comenté aquí el caso de James Chup. Yo creo que lo búsquenlo así en Google, para que puedan leerlo. Él es S-H-U-P-E, James Chup. Oye, este hombre tiene 57 años y cometió este error y fue el primer hombre reconocido en el 2016 en Oregon
como el primer hombre no binario. Él era, como yo digo, bueno, pues puertorriqueño, ni dinga ni mandinga. Así, para que usted entienda. No era nada. Ni hombre, ni mujer. Él no era nada. Él presionó, como presionan los niños, y dicen, yo me voy a suicidar o lo que fuera. Y él dice, y por las leyes que habían, el psicólogo que me trató de ayudar, me lo removieron en un día. Porque el psicólogo lo único que podía hacer era afirmarme lo que yo decía, pero el que me dijo, mira, tú tienes, el hombre había ido a la guerra, tenía traumas de la niñez de abuso, la persona está enferma. Ah, no lo puedes ayudar. Tienes que aceptar todo lo que él te diga, aunque él se mate con las hormonas y aunque se vaya, de verdad, sinceramente, esto es amor. La pregunta es, esto es cuidar a alguien. A mí no me quieras así. Porque si para ti maltrato es lo que yo haría, que jamás en la vida a un niño sano yo le daría ningún medicamento, que jamás en la vida lo confundiría, por lo contrario lo afirmaría en lo que él es. Y no a la mala, pero yo simplemente lo acompaño en amor en ese proceso de confusión, diciéndole la verdad. Papito, un montón de jóvenes o adolescentes o mamita le pasa eso, pero sabes que tranquila, eso se te va a pasar, es que esto es normal. Que te pase eso es normal en la adolescencia. Muchos les pasa. Eso es lo que yo le diría a un hijo mío. Tranquila, simplemente vamos a seguir y tú vas a ver que todo eso va a pasar. Pero yo voy a indagar porque mi hija o mi hijo está confundido. No, porque ni Vargas Vidot, ni la senadora del PIB, ni los del Victoria Ciudadana quieren. Y vamos a ver cuántos se van a montar en esta mentira del PPD y el PNP. Esto es lo que estamos hablando, mi gente. Y esto es tan y tan serio que están quitando custodia. ¿Usted sabe por qué no han quitado más custodias a padres en los estados donde se ha dado? Porque el papá, en el terror de que le quiten la custodia, cede. Porque dice, bueno, preso y sin mi hijo, mejor le doy la porquería y sigo el tratamiento porque me lo van a quitar. Wow. Esto es la realidad y no es de los conservadores. Escúchame tú homosexual, tú liberal, tú que estás ahí. Escúchame. Ya las lesbianas, feministas se dieron cuenta y han salido a hablar públicamente. Y ya no es un solo grupo. Se unieron más de 10 grupos de feministas radicales a protestar en contra de estas leyes y del Equality Act. Esto nunca había ocurrido en la historia. O sea, feministas radicales pro aborto, yo no estoy de acuerdo con ellas en nada más, se dieron cuenta que esto es una mentira, que les están quitando a los hijos y que ellas mismas están siendo acusadas de quitarle la custodia porque ellas pensaban que como ellas eran lesbianas y liberales no le iba a pasar. Hasta que ahora tienen a sus hijas mutilándose para hacerse varones. Y que el Estado se las quitó. Increíble, qué detalle. Fíjate, esto, porque tú siempre piensas que tú eres el intocable. Se viró la tortilla. Exacto. Se le viró la tortilla. Ellas mismas dicen, yo tengo los testimonios escritos, donde ellas dicen, estos eran por los que yo les hice campaña. Sí, tú que le hiciste campaña a Victoria Ciudadana y crees que te está defendiendo, quiero que sepas que no. Tú que le hiciste al PIB y crees que son los justicieros del mundo, no. Y a ellos les digo y les hablo desde el corazón, de madre a padres, por favor, si no te importan los hijos de los demás, hazlo por los tuyos, por tus futuros nietos. Entiende que esto no es para su bien, que hay una industria, que hay un mercado, que hay dinero y que es un engaño. Es un engaño. Finalmente, la mayor víctima de todo esto, es cualquiera que diga que es homosexual, bisexual, trans. Esa es la mayor víctima de esto. Y obviamente, ¿quién ustedes se creen? ¿Que eso es otra gente allá? No, esos son nuestros hijos, nuestra gente, nuestros sobrinos, nuestros vecinos y nuestros niños y adolescentes. De esto se trata. Esto es increíble. Y sobre todo quiero decirle, voy a lanzar un reto aquí, a ver quién se atreve a traerme la prueba de que aquí se nace gay. Tráigamela científicamente, porque ¿qué rayos lo estoy cambiando yo si es que nadie nace así? Porque son tan embusteros, y vuelvo y digo, porque es que la mentira, que en un canal allá estaban ya que tú naces trans, ya no vamos por gay, ya vamos por trans. Mire, los únicos que pudieran tener algo genético
son los que le llamábamos hermafroditas, que ahora le dicen intersex. Y ese es el punto 0006 de la sociedad. Yo no tengo problema que yo tenga un hermafrodita y me digan, trátalo como neutro hasta que sea más grandecito para saber. Bendito, vamos a ver cómo lo tratamos, aunque hay estudios para bebés y se identifican con un sexo u otro. Bebés, ¿ok? O sea que nosotros desde bebés ya sabemos para dónde vamos si no nos confunden. Pero bueno, vamos a poner que yo ahí accedo, pues eso ya se trata así, eso hay un protocolo y una ética. Y por último quiero recalcar que nuestro sistema legislativo ya provee para tú tratar un maltrato, un maltratante. No importa que sea en tu entorno familiar, en el hogar, no importa si ese maltrato se da a un menor en la escuela, en un hospital, en una iglesia y hasta en el Capitolio. ¿Sabe qué? Cualquier hijo de vecino puede acusar a alguien que vea un maltrato a un menor. Eso es bien sencillo. Usted hace la querella, eso se investiga y se trabaja. No importa dónde sea. Ah, no. Ahora es maltrato oral por la gente. Eso sí que es maltratante. Me pregunto yo con esta gente. En Puerto Rico existen templos satánicos. Existen. Y la santería y el espiritismo. ¿Sabes qué? Ellos no oran para que se te salga nada. Oran para que se te meta el demonio. Así que si quieren legislar y ahora vamos a regular cultos, pues dele por ahí. Vamos a empezar a tocar las puertas de los templos satánicos. A ver, que de hecho ya en Estados Unidos un templo satánico está demandando porque no los dejan hacer sus rituales de aborto. Wow. Estamos al tiempo. Es una demanda actual, esa la pusieron hace ni un mes. Qué fuerte. El tiempo nos corre, son las 9:53 acá. ¿Algún detalle adicional que quieras mencionar de forma breve? La concentración de este miércoles. Ahora mismo, el miércoles allí a las 10 de la mañana, todas las personas que quieran defender a los niños en Puerto Rico, a los niños. Esto se trata del niño, mi gente, esto no se trata de tocar la religión, pero esto se trata del niño y del niño, y es el tuyo, el mío y el del que sea. Allí a las 10 de la mañana, por favor, el miércoles, estén pendientes de nuestra página en website www.alertapuertorico.com. Esa la va a llevar a la página de Facebook. Allí puede hacer donaciones, se puede hacer miembro. Estamos activándonos para estar verdaderamente preparados para esto y para más. Quiero decirles a ustedes, legisladores, que yo sé que algunos tienen desconocimiento y estamos tratando de llevarle la información, estamos trabajando para eso. Mi gente, llama hoy al 724-2030, oficina de cada uno de los senadores. Tú pides por el nombrecito y ellos te lo pasan. Y dile formalmente que tú sí sabes de qué se trata el proyecto y que tú no eres un padre maltratante por querer decirle a tu hijo la verdad. Porque el que te ama te dice la verdad. Yes. Gracias, Tamoa. Un abrazo grande. Bendiciones. Ahí la tenía. En ruta continúa. Caliente, caliente.